Hola, hola, soy Alexia de Alexia Analiza. Regina, de mi día a día. Y Arantxa de Psicoaranza. Y esto es Reír por no llorar. Friend, el día de hoy queremos continuar con esta nueva sección que tenemos donde nos mandan historias y las analizamos aquí entre todos. Así que yo creo que estamos listos. Yo creo que muchos de ustedes se van a identificar también con este tipo de historia. Así que, sin más para darle, vamos a entrarle. Y vamos a hacerlo también porque justo quien nos mandó, recuerden que estas historias son anónimas, las leemos directamente del mail. Por favor, sigan nuestras redes, sigan Instagram, sobre todo porque por ahí les preguntamos los temas para que ustedes los manden. Y en este caso aquí, nuestra chabacana que nos ayudó mandándonos esta historia, dice, mi momento ha llegado, así que la historia debe de estar buena. A ver. ¿Listas? Ok, vamos a darle. Comienza diciendo... Siento que de alguna forma debo ir por la vida predicando esta experiencia, porque es la muestra viva del impacto que tienen estas personas en vidas, cómo puede ser nociva y que hace casi imposible salir de ahí. Recuerden que el tema que mandamos aquí es historias de narcisistas o historias de familiares tóxicos. Mi historia empieza cuando yo tenía 2 años de vida y mi mamá decide rehacer su vida con su jefe en el trabajo. Un señor que aparentaba ser alguien justo y que trabajaba por la sociedad. De hecho, trabajaba en derechos humanos y mi mamá era secretaria ahí. Pareciera ser que era el hombre ideal para ella. Supongo que era alguien que velaba por los derechos de otros y claro, la aceptaba a ella con 2 hijos pequeños. Y no solamente eso, sino que le ofrecía una familia y una estabilidad económica o ficticia que después veríamos que nunca existiría. ¿Qué opinamos hasta acá? Bueno, hasta acá como un poquito, en este tipo de ambientes los narcisistas pueden ver privilegiados porque el narcisista siempre va a buscar situaciones de poder. Si no está la estructura, desde ahí, que ahorita estamos viendo que la estructura un poquito ya estaba como la posición de poder, de casi, hasta lo dice la chava, ¿no? De la aceptaron con 2 hijos, ¿no? Entonces hay una estructura de casi me hiciste el favor, pero si no tiene la estructura tal cual de poder al principio, el narcisista la va a modificar. O sea, ¿a qué me refiero? Sí. Te va a empezar a alejar de amigos, te va a aislar un poco, te va a empezar a manipular, ¿no? Entonces, desde ahí ya estamos viendo que sería como una posición en la que una persona ya podría hacer ciertas cosas aprovechándose de la otra. Sí, también justo esta parte de que era su jefe, incluso ahí ya tenía cierto poder extra. Entonces, aparte de que es un jefe, él como que de buena onda, por así ponerlo ahorita, le está ofreciendo una familia cuando ella, tiene 2 hijos, o sea, como de alguna manera va a ponerla a ella en un nivel abajo. Esa parte es interesante. Incluso el cómo lo cuenta ella, ¿eh? Porque probablemente incluso al principio ella misma era como... ¿Lo pensó? Acepta a mi mamá, sí, y como que desde esta parte ya tomando su lugar un poco abajo. Totalmente, o sea, yo hasta ahorita lo que veo es que pareciera como que está vendiendo muy bien esta idea fantasiosa, increíble de lo que cualquier persona espera dentro de una pareja, ¿no? Que es esta parte de incondicionalidad, de aceptación también incondicional, te acepto a ti con tus 2 hijos, ¿no? Y hasta también, un poquito de salvación, ¿no? Exacto, sí. Exacto, como esta cuestión que se vende mucho como de lo que se espera que fuera de una relación. Continuemos. Él logró conquistar a mis abuelas, tanto materna como mi bisabuela también, que vivían con nosotros. Logró conquistarme a mí como niña, que añoraba la presencia paterna que nunca tuve, pero a mi hermano nunca logró conquistarlo de niño. No recuerdo mucho cómo empezaron los ataques, pero comenzó la violencia psicológica a mi mamá. Solo recuerdo la intensidad de gritos y ataques de ira de mi mamá, tratando de defenderse todas las ofensas que él le decía. Porque literalmente él le decía para que nadie más escuche, pero le decía que era una loca y también me lo llegó a decir a mi hermano y a mí. Recuerdo también que terminaban y mi mamá lo vetaba de la casa de mis abuelas, a veces hasta a patadas, y luego él aparecía detrás o en la esquina, espiando o esperando a que alguno de nosotros o mi mamá saliéramos para llegar y preguntarnos, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo están ustedes? ¿Necesitan algo? Tomen, aquí tienen dinero. Y mi abuela le decía, señora, ayúdeme por favor a hablar con su hija. Y así se fue metiendo en la mente de todos con su buena intención de arreglar las cosas. Miren, aquí una cosa que seguramente para las personas que tengan un familiar, una pareja narcisista, les va a llamar mucho la atención, es que acuérdense que el narcisismo es como una defensa, ¿no? Entonces, uno de los criterios más importantes del narcisismo es necesidad de reconocimiento, ¿no? Cuando ya hay como una relación en donde ya se
hizo esta parte de poder, ya la persona manipula y ya se puede aprovechar de la situación. Pero lo que molesta mucho a los familiares de narcisistas es que alrededor la imagen del narcisista es muy diferente. O sea, ¿a qué me refiero? Sí. Es el supercuñado, todo el mundo dice, no, es súper buena onda, es súper ayudador, pero cuando está en un entorno que ya es como en donde manipula o ya tiene como la personalidad un poquito, pues menos escondida, por decirlo de alguna forma, la personalidad es completamente diferente. Entonces, por eso como que muchas veces los familiares es porque, pero ¿por qué te alejaste de él? O no, dale otra oportunidad, es muy buen hombre. Porque de alguna forma también ellos están siendo manipulados. Algo también importante es que normalmente el narcisista se muestra muy seductor. O sea, en el sentido de va a caer bien, pero y de alguna manera es parte del plan de manipulación. O sea, si se muestra tal cual es en un principio, pues no tendría ningún plan. Algo que ayuda es extremadamente bien. Ahorita justo le decías, se conquista a la abuela, pero se conquista a los niños, pero entonces se muestra dentro de esta parte con una faceta de alguna manera sí sobrevaluada y como este hombre perfecto, que justo dices es real. Muchas veces mantienen una imagen como de es súper simpático, es súper buena persona, es como para detrás poder, tras bambalinas, poder ser como realmente son. A mí lo que me llama mucho la atención es como estira y afloja que está describiendo, que sí realmente viene o deviene mucho de esas personalidades narcisistas, ¿no? O sea, como que algo, la forma en la que lo estoy viendo mucho es cuando una persona, digamos, recae tal vez ya en un trastorno más adecuado a narcisismo, porque acuérdense que ya lo hemos hablado aquí, no todo es narcisismo, como lo vemos luego en redes, pero en este caso, ¿qué es lo que vemos con una persona narcisista cuando comienza una relación, ¿no? Para empezar, vemos el famosísimo love bombing, ¿no? Que ya lo vimos también al principio acá de la historia que nos está diciendo. Yo te vendo las perlas de la Virgen, te vendo la fantasía, te vendo la idea o la imagen de una familia perfecta, como dice Ara, yo soy el salvador, ¿no? Yo te voy a hacer todo esto. Entonces, lo que pasa es que cuando hacen eso, cuando hacen love bombing, lo que ocurre es que la persona o el narcisista se engrandece a sí mismo a la par de engrandecer también la fantasía alrededor de la persona que está entrando en una relación con él, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que pasa? Gaslighting. Lo que ocurre es tal cual esta cuestión de decir, yo me engrandezco, pero a la par de que me engrandezco, a ti, poco a poco, te voy haciendo menos. Pero como yo ya te vendí una idea engrandecida de mí, entonces tú me vas a seguir viendo grande. Entonces es como esta cuestión de, yo soy el salvador, yo soy esto, yo soy lo máximo, pero tú poco a poco te voy diciendo, estás loca, eres una mala madre, no deberías de estar aquí, no tuve que haber estado contigo. Entonces la persona literalmente va perdiendo toda esta cuestión de identidad por refugiarse o por seguir viendo este narcisismo de esta persona, y cuando por fin se arma de huevos de sacarlo como está pasando acá, el narcisista regresa y regresa con la imagen grandiosa, buena del Salvador. Yo quiero, antes de seguir, explicar un poco lo que es gaslighting, como para que la gente que nos esté oyendo entienda bien qué es. Gaslighting viene esta parte como, por ejemplo, cuando te ponen lámpara en los ojos en un lugar oscuro, como que pierdes un poco visión real. El gaslighting es como una estrategia de manipulación en la que te llegan a hacer como o dudar de tu realidad o habrá sido de tu percepción. Literal, como cuando estás en la oscuridad y te flashean luz y como que no entiendes qué onda, algo así a nivel psicológico. Que es justo esto que dices, no, estás loca. Entonces, a nivel personal es, habré alucinado, exageré, no será así. O sea, como que te hacen dudar de tu realidad. O también, si yo te lastimo, llevo la atención a otro lugar. Entonces, como que de alguna u otra manera, tu visión emocional, por así decirlo, se ve como nublada. Y te mete en ansiedad. Yo hasta podría adivinar, no sabemos, es una historia que están mandando, pero les podría decir así de, yo todavía que te acepté con hijos. Sí. O sea, y nadie te va a volver a pelar. Casi soy lo mejor que tienes. Entonces meten esta ansiedad de, híjole, o sea, igual es mejor esto que no tener absolutamente nada, ¿no? Y justamente en el círculo de la violencia pasa mucho eso, ¿no? Cuando es la parte violenta, hay una parte en la que la otra persona compensa mucho. Por eso la otra persona se vuelve a enganchar, ¿no? De, no, tienes razón, soy un tonto, justamente lo que hacía con los familiares, no, soy un tonto, te voy a compensar, y a veces pueden llegar como regalos, ahora sí vamos al psicólogo, y luego, ¿qué pasa? Hay un periodo de paz y viene de nuevo la violencia. Es que justo, o sea, yo tomando un poco lo que está diciendo Re, el gaslighting deviene también de las acciones que tiene esta persona. Sí. Porque tal cual, o sea, el término proviene de una película, realmente se adentró a la psicología hace relativamente poco, y en la película básicamente lo que explican es lo que está diciendo Re, que es que una persona comienza a jugar con la percepción de alguien más, haciendo que la persona piense entonces que está loca y dude de su propia percepción. En psicoanálisis se le conoce como psicotizar al individuo. Entonces básicamente es como esta cuestión donde luego te dicen una mentira
dicha 1000 veces se convierte en verdad. Si yo muy convincentemente voy y te digo algo, hasta algo obvio, lo vas a terminar creyendo. ¿Por qué? Porque estoy jugando con tu percepción, ¿no? Y eso es lo que esta persona está haciendo al decir, oye, primero por un lado te agredo, tal cual como está diciendo Ara, ¿no? Esta cuestión, por supuesto, que seguramente era manipulativa de, mira todo lo que yo hice, cosa que enaltece al mismo narcisista, enaltece a la misma persona, todo lo que yo hice por ti, que tú estás despreciando, y cuando me terminas sacando, mira cómo vengo y yo me presento como esta persona buena, benevolente, casi que, no, yo estoy preocupado por ustedes, yo, a pesar de los problemas que tenga con tu mamá, yo aquí estoy, papá presente, toma 20 pesos, ¿no? O sea, eso es jugar también con tu percepción. Y justo ahorita que lo dices, el sobrecompensar, el les doy dinero, Sí. que justo es la parte como de alguna u otra manera tapar alguna cosa que pasó. Hay que seguir. Exacto, como enganchar a la persona, ¿no? Entonces, otra etapa que recuerdo muy bien es que en esas peleas y terminadas, cuando ya regresaban, habían muchas promesas de seremos una familia, vamos a alquilar una casa, cada uno va a tener su propia habitación. O sea, quiero que vean nada más pausando aquí rápido, cómo la manipulación ya no es nada más hacia la mamá, ya es hacia los niños también, Claro. Sí. ¿no? Sí, sí. Vamos a alquilar una casa, cada uno tendrá su propia habitación, e íbamos a ver cientos de casas y nos ilusionaban un montón a mi hermano y a mí, ya que vivíamos en una de las casas de nuestra abuela. Compartíamos un cuarto los tres y era bajo las reglas de ella y siempre escuchábamos decir a mi mamá, algún día tendremos nuestra casita. Obvio, nunca se alquilaba ninguna casa. La única vez que al fin supuestamente terminamos viviendo con él en esa época, pues nos terminó botando de su departamento en plena Navidad a los tres. Y él se quedó con su hija a pasar Navidad. Es que justamente ahí no somos adivinas, somos psicólogas, es lo que les digo. O sea, que se van a poner como una posición de poder. O sea, ¿a qué me refiero? Yo muchos pacientes que tengo, por ejemplo, el papá busca estas posiciones de poder, etcétera, etcétera, se vuelve una persona muy exitosa, entonces es como, vente, yo te voy a poner un negocio. Pero porque al papá le conviene que le ponerle un negocio al hijo, ¿por qué? Porque así yo me aseguro que yo tenga todavía control sobre ti. Porque si tú te pones a trabajar solo, ya no me necesitas, yo ya no te puedo manipular de alguna forma. Entonces empiezan a mover como las cosas para que ellos tengan la situación de poder. Y justamente aquí, como encontrar una familia en una posición vulnerable era mucho más fácil. Era como buscar como a la víctima. Pero dentro de otra posición, si no estaba eso, se las lleva a poner, ¿eh? Sí. O sea, es el te ayudo, te hago con el negocio, ya te presté dinero, pero tú en algún momento me debes ese dinero. Sí. Pero tú ya eres mi empleado. Entonces, justamente eso es la parte de manipulación. Y luego nos cuestionamos, ¿por qué no salimos de eso? Porque están buscando una necesidad. O sea, justamente como los narcisistas, cuando hay poca empatía, o el trastorno antisocial, que lo podríamos conocer comúnmente como psicópatas, sociópatas, lo que hacen es que ponen esta cuestión como ellos no tienen mucha empatía, ellos pueden ver las cosas de una forma muy fría. Entonces, yo ya sé de dónde cojeas. Entonces yo ya te puedo agarrar de ahí. Justo lo que dices, un narcisista normalmente va a buscar seguir este patrón. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago que la persona dependa de mí económicamente, emocionalmente, en cualquier lugar que yo vea ahí como que hay un espacio para... Y si no lo hago, o sea, si no depende y si es una persona, la voy aislando, pero entonces yo soy la única persona que estoy contigo. Buscan de alguna u otra manera tener el control de la persona o de la víctima, en este caso, ¿no? Que ahorita justo lo decías, en este caso era bastante sencillo, porque pues, era su sueño, era su ilusión, a cómo los puedo manipular, cómo puedo, ok, les doy yo esto, pero en el momento en el que entran en mi casa, es mi casa, mis reglas, y entonces el patrón empieza a crecer. Justo ahorita que lo decías, a media Navidad lo saco, pero entonces como de alguna manera reforzar toda esta parte. Es que, a ver, están diciendo algo que es muy importante, que yo creo que no hemos tocado. Las personas que tienen una caracteropatía narcisista gravitan y siempre van a gravitar a tener relaciones con personas que se encuentran en estados vulnerables. Sí. O sea, esa es una realidad. Sí. ¿Por qué? Porque al Les final del más. día... No, y es que, mira... Creo que lo podemos ver en muchísimas situaciones. Esto podría ser otro gran capítulo. Déjenos en los comentarios si les interesa. Pero, por ejemplo, también cuestiones como de cultos. Siempre los seguidores devienen de un líder narcisista. Y lo que pasa es que los cultos agarran... agarrándose de cualquier tema para odiar al temach. Pero sí, güey, al final del día, ¿qué es lo que ocurre? O sea, una persona con una caracteropatía narcisista siempre va a gravitar hacia una persona que está vulnerable, que se encuentra en una situación vulnerable. Y eso es lo que nos están explicando en esta historia. Porque una mujer soltera que no tiene casa, que vive con su mamá y que tiene a 2 hijos que alimentar,
por supuesto que está en una posición vulnerable, ¿no? Y ya lo vemos también en el mismo ambiente donde este güey era su jefe. Entonces, igual que lo vimos en el último análisis que hicimos, deviene también de esta cuestión de admiración hacia el otro y, por supuesto, de esta parte parcial de conocer a alguien solamente en un ámbito que te hace pensar, ok, como es mi jefe, entonces sí debe de tener poder allá afuera, entonces lo que me está vendiendo sí es real. Yo como lo que veo mucho de patrón en relaciones narcisistas es justamente es como esta parte del narcisista y una víctima, una persona con más baja autoestima, que si la tiene baja se la va a bajar más, con menos posición económica, que si no la tiene justamente la va a manipular por ahí, etcétera, etcétera, o la otra, que no es este caso, pero la otra, que es como narcisista con narcisista o narcisista con otro trastorno de la personalidad del clúster B, que son justamente estas relaciones que ya vemos que son muy utilitarias, pero también como son muy explosivas, ya sabes, de me peleo, no sé qué, igual y el narcisista empresario con la supermodelo, que es como y te manipulo, pero no sé qué, y está como esta parte de poder, ¿no? ¿Por qué? Porque el narcisista también va a buscar reconocimiento y lo puede buscar también en una pareja. Pero sí, en este caso sería como un narcisista con una personalidad mucho más vulnerable. Que también creo, yo por ejemplo, yo tuve una relación, no diría tal cual narcisista, pero sí con ciertos, Yo sí lo diría. pero sí con ciertos rasgos narcisistas. No, sí, Pero- narcisista más hacia lo psicótico, yo sí, lo diría. sí, yo también. Pero bueno, Sí, dentro un de esa poquito. parte, dentro de esa relación, yo diría que aunque no, de verdad es que sí es muy cierto esta parte de que no te vas dando cuenta en qué momento Sí. va creciendo, pero tú misma te vas creyendo. O sea, por ejemplo, yo cuando terminé esa relación, nunca he tenido la autoestima más bajo que cuando terminé esa 100% relación. O sea, yo también. de alguna u otra manera te van. Si es real esta parte y lo ves de afuera y dices, ¿cómo puede estar en esta pero cuando estás dentro de la relación, es un poco como la típico de que a las ranas les van subiendo la temperatura a tal nivel Tal que cual. se mueren hervidas sin darse cuenta en qué momento se les subió la temperatura, porque hubieran podido brincar. De acuerdo. O sea, sí es una realidad que un narcisista al final sí se vuelve experto en la manipulación. O sea, sí de alguna manera cuando estás dentro es difícil darte cuenta, pero yo lo que diría es que te empiezas a dar cuenta por cómo te sientes tú. Tú empiezas a bajar tu autoestima, a aislarte. Creo que ustedes ni siquiera lo conocieron, de hecho. No. O sea, No, hombre, yo lo porque- conocí de una que otra vez y estaba muy sudado y no... Y aparte- Lo vi fue como... pero ¿cómo te pueden manipular Pero te para pueden verlo? manipular, o sea, Claro. y la percepción que llegas a tener de él cambia total. O sea, tú sí te crees la historia de cómo ellos te la venden. O sea, es impresionante. Por eso te digo, es peligroso porque de alguna u otra manera va siendo, pero muy sutil. Es que muy por sutil, eso no luego te les vas dando llamamos cuenta. víctimas a las personas que se puedan Sí. relacionar y creo que es un nombre como asertivo. Y justamente les diría que cuando lo vean desde afuera tengan mucha empatía porque desde afuera se ve muy tonto, o sea, es como, ay, Sí. no, córtalo, o sea, no va a cambiar, etcétera, etcétera. Pero justamente en términos de psicología vemos muchas veces que este tipo de víctimas tienen un término que se llama indefensión aprendida, que justamente es, esto ya lo hemos mencionado en otros podcasts, entonces lo voy a resumir lo más posible, como es esta parte de que la persona se ve tan incapaz de cambiar su ambiente o cambiar algo en su entorno que justamente deja de hacerlo, deja de intentarlo, ¿no? Es como una creencia psicológica que en algún momento se hizo en un experimento con perros que los ponían en una jaula en donde les daba como choques eléctricos y en algún momento el perro decía, ¿sabes qué? Intento huir, pero en otro momento decía, ya no puedo hacer nada al respecto. Entonces, justamente por eso hay un tema en donde sí hay una especie de trauma y sí se tienen que llamar víctimas porque son víctimas justamente de abuso. Sí, y ahorita que lo dices, y regresando al tema de mi caso, no, pero sí fue esta parte de que sí me dijo, ay, hacemos este negocio, pero yo me encargo de... Entonces, sí hay esta parte, justo, yo ahorita me acabo de darme cuenta, es una red flag cuando alguien quiere ponerse como en un lugar de control contigo. Yo creo que lo Esa más es una red difícil flag del muy grande narcisista, de de un verdad, narcisista. de verdad, es cuando no hay independencia, es súper difícil tratar con una persona, porque siempre la mayor recomendación de un psicólogo es cuando haya un trastorno narcisista de la personalidad. Ahorita estamos hablando, porque este perfil sí se ve como, no lo podemos diagnosticar, no lo conocemos, pero este perfil sí suena a un trastorno narcisista de la personalidad. O sea, no suena a rasgos narcisistas, esto sí suena a narcisismo como trastorno, ¿no? Sí se ve que está tomando a alguien desde una postura vulnerable, se está engrandeciendo y está manipulando. Y justamente lo que tenemos que ver aquí es que sí puede haber como una especie de trauma y se tiene que trabajar como en psicoterapia. Entonces, una persona que esté como
buscando salirse de esta situación, tiene que ver mucho el punto de vista y justamente por eso no lo dices. Yo siempre les voy a dar un consejo. Si tú no lo puedes decir en voz alta, aguas. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo no le puedo contar a Regina una situación que yo ya he vivido con mi pareja, aguas, foco rojo. Sí, Hashtag qué bueno, siguaranza, güey, eso es sí, verdad. eso es verdad. Justo lo hablaba con una paciente hace poco, esto de cuando ya te empiezas a callar cosas, que ya no lo cuentas a tus amigas, que ya empiezas como a minimizarlo, ahí hay algo que sabes que no está funcionando y que sabes que no está bien. Justo eso es una gran termómetro de tu relación. ¿Qué tanto puedes hablar de tu relación? Obviamente sin entrar al tema de divulgar, ¿no? Pero ¿qué tanto sí puedes hablar de tu relación libremente o qué tanto es como, esto mejor me lo callo? Porque yo creo que siempre sabemos cuando algo no está bien. Se siente, güey. Sí, Sí, claro. claro, bueno. porque a ver, o sea, viene mucho esta cuestión de decir, o sea, a ver, mejor esto no lo digo, porque yo sé que esto no está bien, pero entonces, como yo quiero seguir con esta persona por X, Y, Z razón, porque me manipula, porque dependo, porque tal, entonces me lo callo. Y tal cual como dice Ara, eso es una red flag gigantesca. Sí. O sea, cuando empiezas a callarte, cuando empiezas a aislarte, todo eso, enorme. Porque una de las cosas que yo creo, y lo tomo desde tu relación, ¿no? Y también lo tomo desde el ejemplo que estamos viendo acá, desde lo que está diciendo Ara, es que estas personas son muy buenas para venderte la idea Muy de que buenas. dependes de ellos. O sea, esa es la realidad, porque mientras ellos se engrandecen, a ti te hacen más chiquita o más chiquito, y entonces una vez que te hicieron chiquito, te hacen pensar esta idea de, es que nadie más te va a querer como yo, casi que yo te estoy haciendo un favor, no eres suficientemente buena para ser querida, ¿no? Y además de eso, tienes suerte de estar con alguien como yo. Y entonces, como te venden esa idea, como dice Re, como termina tu autoestima en el piso, entonces, ¿qué es lo que pasa? No tienes herramientas para salirte, porque además te aíslan del resto del ambiente, entonces no tienes herramientas, no te sales, güey, y aparte de que no te sales, te venden esta idea justamente de que los necesitas a ellos o que eres suertuda o suertudo de estar con ellos, y entonces hace que tú no quieras irte. Es como siguiendo esta historia, puede ser como una cuestión como lo que decía Ara, que seguramente sí dijo este hombre, de decir, mira, y yo que te acepté con 2 chavitos, porque ¿quién más lo va a hacer? Y ¿sabes Nadie. qué? Y Tiene te mucho. quedas. Yo también hablando de yo decía, ¿de dónde me suena esto? ¿Qué pareja he tenido? Y yo así, no manches, ¿qué pareja he tenido narcisista? Y lo recordé. Una cosa, y es un comentario que lo cito, me decía así de, yo nunca te voy a regalar flores. Porque las cosas con el narcisista, lo muy bueno es muy bueno y lo malo es muy malo. Entonces hay como cierta fantasía de que siempre sea bueno. Creo que muchas personas se enganchan a esto de siempre podía ser bueno. Una cosa que él me dijo así de, yo te voy a llevar a Japón porque yo nunca te voy a regalar unas flores. Porque si yo te doy algo, es algo que nunca nadie te vaya a volver a dar. O sea, así de, yo te voy a dar esto, que tiene que ser maravilloso, que tiene que ser espectacular, porque nadie más te lo va a poder dar. Que en primera no era cierto, o sea, no era que solo él me lo pudiera dar, pero es como esta parte de, tiene que ser algo excepcional, porque tú me tienes que perdonar todo lo demás, ¿no? Sí. Entonces te voy a enganchar de esto que sí te gusta mucho, porque a mí me encantan los viajes, creo que era justamente, me dio como en el punto, pero justamente era esto de, yo te voy a dar esto muy, muy grande porque lo tengo que compensar. Entonces, este patrón seguramente era, yo te voy a dar una casa, te voy a dar estabilidad, yo voy a querer a tus hijos, pero tú tienes que renunciar a todo esto. No, me acaba de caer ahorita un 20 fuertísimo. Sí es verdad. Y yo, sí es verdad. Se dan cuenta perfectamente de qué pie cojeas y de ese pie tratan de manipular. O sea, ahorita que lo dices, yo en mi caso fue en la parte laboral. Yo en ese momento todavía no estaba bien centrada laboralmente, no tenía mucha confianza, como que había... Y entonces, no, pues... Sí es real, mucho de su manipulación o de su engrandecimiento vino desde esta parte laboral. Sí creo que normalmente buscan cómo, y es muy interesante, tú te puedes dar cuenta por cómo te vas sintiendo tú contigo. O sea, yo, por ejemplo, real ya como que no me sentía yo, como Cuenta que tu historia. Apagando, me estaba apagando o sea, nosotras mucho. que conocíamos Cuenta tu a historia. Regina, Al ratito, se estaba ahorita la apagando contaré. 100%, mucho. Y porque es tal Re tiene cual una lo que historia muy pasa, buena de o eso. sea, Sí, a mí me empezó a pasar, por ejemplo, iba con mis amigas y yo ya pocas veces los juntaba porque yo si decía algo ya se enojaba. O sea, yo ya era una persona que tenía que pensar mucho lo que decía o hacía. Cuando empiezas a estar hipervigilante en una relación, red flag. O sea, si tienes que estar hipervigilante, que si dices esto, que si dice... Es más, si una amiga decía algo que a él le molestaba, yo decía, fuck, y ya, o sea... Empiezas y es interesante, o sea, incluso, por ejemplo, yo terminé esa relación, que no quiero desviarnos de la historia que estamos contando. Yo sí quiero que cuentes algo. Yo terminé esa relación porque yo dije, a ver, esto, o sea, como que me empecé a dar cuenta y dije, esto ya no puede pasar. Y en lo que pasó en esta parte narcisista fue, bueno, entonces terminamos. Sí. Obviamente él pensó que yo me iba, o sea, a ver,
Y sí, Sí, me aplausos rompió el para Rey. corazón. Sí me rompió el corazón, pero él yo creo que pensó que iba a ser, bueno, no, entonces no, o que lo iba a buscar después, pero no contaba con que mi herida de abandono era más grande. Entonces, la había tocado, ¿viste? Me vas a abandonar, yo no voy a estar con una persona que me abandona, abandono yo primero. ¡Pum! Yo quiero justamente Ahí el que trauma Re sí me cuente salvó. esta medio historia, o sea, es como muy breve y ahorita continuamos con la historia. Re, o sea, nosotras que la conocemos en un ambiente social, no le digan a Manuel, esto es un secreto, tiene mucho pegue. O sea, ¿a qué me refiero? Es una mujer que llama la atención, ya sabes, como es muy platicadora, como que tiene mucha energía, como que es muy guapa. Entonces, o sea, Reci es una luz de persona. ajá, sí, literal. o sea, como que vas a un lugar y como que va a tener pegue, ¿no? Y justamente por eso, Y yo, como me gusta el como en coqueteo, amiga. con este antecedente, quiero que cuentes justamente lo que te pasó en una boda. No, a ver, a mí dentro de esta parte me pasó, o sea, justo terminé la relación. Aquí, sí valdría la pena que la contara porque fue toda una historia interesante. Pero bueno, terminé la relación justo porque dentro de esta parte empezó pues me empecé a dar cuenta que genuinamente yo ya ni me podía vestir. O sea, le tenía que mandar foto de que, oye, esto está bien, ya sabes, no, muy, muy grave. O sea, la manipulación llegaba al punto donde tenías que mandarle foto para que él aprobara cómo te ibas a vestir. Sí, güey. y para colmo, para colmo en una boda en Monterrey, me fui y le mandé la foto, pero la foto no se veía. Y, güey, con la luz transparentada, y él de que no se veía así tu vestido en la foto. Y yo de que, güey, estoy en Monterrey, no tengo otra cosa que hacer, solo tengo este vestido. Obviamente toda la boda me sentí fatal, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que terminé la relación, porque obviamente en terapia dije, a ver, ya, voy a decir todo lo que es, porque claro, me había callado. Entonces cuento todo y obviamente mi terapeuta de que tienes que poner límites, no sé qué. Entonces yo empoderada en terapia, pum, 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 escribo una carta, porque claro, no me atreví a decirlo en persona, escribo toda una carta de que esto ya no estoy de acuerdo, no sé qué. Se la mando y me dice, nos tomamos un café. Obviamente yo dentro de esta parte dije como, ok, perfecto. O sea, como que no pensé que me iba a cortar, la verdad. Primera red flag cuando le dijo que ella se tenía que pagar Sí, su a propio ver, café. si una persona te invita a un Starbucks, va a cortar. O sea, Sí, nadie- claro. Es de a donde ver, me salgo aquí Cuando es en un lugar rápido. público, El café me lo dan en un minuto, sí. Güey, o sea, el Starbucks ha visto más corazones rotos que Sí. cualquier otro lugar, o sea, Sí. sin duda. Bueno, voy al Starbucks, le pongo yo empoderada mis límites y me dice, bueno, entonces terminamos. Claro, que ya su manipulación ya se había quedado sin herramientas, ya no había. Entonces, pues, ¿qué hago? La orillo, pues bueno, entonces te amenazo con que me voy. Obviamente yo de que pues no es lo que yo quiero. Claro, quería ponerme a berrear de que no, por favor. Yo nada más como, pues bueno, no es lo que yo quiero, pero pues si tú es lo que quieres, está bien. Claro, lo que sí fue que justo a mí yo sí creo, y lo digo de broma, pero sí es verdad, mi trauma de la herida de abandono fue mayor que mi codependencia emocional. Porque, güey, ya me había tocado donde me dolía. Entonces dije, güey, no puedo estar con una persona que se va a ir, entonces pues ya me Pero dio la mal. historia, ahora yo la voy a contar. La historia La era historia después. después. La historia después. Ajá. Por eso decía, el autoestima que te deja, y esa es la parte que justo que uno que le dices, lo Ajá. rescato. Al día siguiente voy a una boda. Yo obviamente sintiéndome fatal, o sea, recién cortada, no sé qué. Cuestión de, o sea, la verdad, sí rápido, pues empieza a platicar con un niño. pues sí, como ligue. Sí, no me quedé llorando el fin de semana. Me quería sentir bonita, como dirían nuestras amigas. Sí, güey. Pues bueno, empiezo a platicar con un niño. Pero imagínense el nivel de la autoestima que dije, seguro me está ligando por una apuesta. Güey, ya tenía Ajá, yo. era O lo sea, que yo quería. dije, seguro me está ligando por una apuesta. No hay manera. Tanto así que ni siquiera le pasé mi teléfono de Y que, yo quiero categorizar a ese novio de Re como el más feo de todos. O sea, imagínense. Sí, era feo. Sí, Imagínense, Y o sea, lo que sudadito, hace de sudaba casi, mucho. casi, de yo te estoy haciendo un favor cuando Re era 1000 veces más No, guapa. la visión, te lo juro. Por eso yo ahorita que leíamos la historia, sí es impresionante porque tu visión sí cambia. Sí, claro. Y tu autoestima sí cambia. O sea, a ver, yo duré poco con esta relación, fueron 8 meses, pero con 8 meses me bastó para literal 2 años de terapia después seguir hablando de mi autoestima, ¿sabes? O sea, sí es un tema real y sí es un tema que no te vas dando cuenta, pero te va haciendo ideas, mucho, esta persona tenía mucho como, la verdad era bastante cagado, eso sí se lo tengo que dar, pero tenía un humor negro, entonces parte de sus burlas eran conmigo, pero no te vas dando Pasivo-agresivo. cuenta el cómo te va
pues creando una inseguridad. O sea, se va haciendo muy Pero es que sutil. ahí está, cómo te va demeritando poco a poco, utilizando en este caso, por ejemplo, la herramienta del humor, porque es socialmente aceptable, por Sí, así claro. decirlo, Sí. ¿no? A la par de que se va engrandeciendo y a ti te va haciendo más chiquita. Sí, y tú te la vas creyendo, pero hay que seguir con la historia porque si no ya mejor voy a contar la mía. Pero sí, justo, o sea, yo creo que una de las cosas que está muy fuerte, tomándolo de ti, tomándolo de la historia también, es esta cuestión de que tanto en pareja como en paternidades, por así decirlo, una mamá narcisista, un papá narcisista, una pareja narcisista, o sea, lo que ocurre es que pasa de que uno se agarran obviamente de qué pie cojeas, ¿no? Y Sí. toman mucho esta cuestión de aceptación incondicional para poder manipularte. O sea, lo que tú buscas dentro de un papá, lo que tú buscas dentro de una mamá, lo que buscas también en una pareja es una aceptación incondicional, este amor incondicional, ¿no? O sea, y toman mucho esa parte para poder manipularte, porque es, ay, te estoy diciendo esto, pero te lo digo porque te quiero. ¿No? Sí, O sí, sea, claro. y entonces eso, por supuesto que genera un mindfoqueo, ¿no? Palabra muy profesional. Genera un mindfoqueo terrible Sí. que te hace pensar como de, ok, esta persona tiene razón. Y entonces como yo ya dudo de mí misma y de mi percepción, tú empiezas a depender en la percepción de esa persona y lo Justo. que esa persona te dice que es lo que es. No, es muy grave. O sea, por ejemplo, esta persona era como muy disque espiritual, ¿no? Entonces, disque, no, la verdadera honestidad es esta. Y yo ya decía, sí, sí. O sea, te lo empiezas de que tu realidad... Como lo admiras como pareja, le crees. Exacto. Y se pone como en una postura superior. Entonces, sí, Moralmente sí. superior. Sí. Eso es lo que hacen más o menos lo que decía Ale, los de las sectas. O sea, es como esta parte de yo moralmente, intelectualmente soy superior, entonces casi yo te voy a enseñar, ya sabes. Así yo Exacto. te voy a enseñar cómo funciona la vida. Y de ahí lo puedes manipular mucho, porque una persona que no tiene la apertura, porque acuérdense, es una defensa al narcisista, se pone a la defensiva porque la autoestima es tan baja que necesita como que sobreponerte, ¿no? Su Sí. punto de vista necesita sobreponerse a él. Entonces se podría decir es una autoestima baja, o sea, entre más, o sea, hay un espectro de narcisismo, pero hay unos que lo tienen más consciente, unos que lo tienen como menos consciente. Y justamente es muy chistoso ese patrón. Generalmente el narcisista se da, que ya no está, perdón por la historia, ya le estamos volteando mucho, pero hay como un tipo de narcisismo que se da justamente por los papás, como que lo enaltecen mucho. Es muy normal que un narcisista sea papá de otro narcisista, sea hijo de otro narcisista. O también está la parte en la que justamente es como una defensa, o sea, por ejemplo, ya es para renunciar, entonces lo voy a decir, el jefe de mi novio, ya sabes, o sea, el típico chaparrito que lo buleaban, etcétera, etcétera, pero se convirtió en un superdoctor, entonces ya es como esta parte de yo me agarro de esta parte de que me va muy bien económicamente y soy como una eminencia en lo que hago, entonces ya dentro de eso como que, entonces son como más o menos como los tipos del narcisismo, pero acuérdense que siempre viene de trauma, o sea, de te di demasiado cuando no lo merecías o te di muy poco, aunque igual y lo merecías en algún momento. Sí. A ver, eso es real. Yo, para mí, una de las cosas que, a mí la neta, o sea, todo lo que viene como de teoría psicoanalítica de narcisismo me Es encanta. muy cool la teoría neta, psicoanalítica yo de- siento que Sí. es muchísimo más extenso y la verdad más acertado que de muchas otras teorías Sí, y que sí, nada es más como verdad. del diagnóstico clínico, ¿no? Sí, sí. Y una cosa que a mí me encanta del narcisismo desde la teoría de psicoanálisis es esta cuestión de que uno sí es una defensa, como dice Ara, pero es una patología que se da por medio, y el psicoanálisis lo basa mucho en esas dos cuestiones, ¿ok? Es o exceso o carencia. Entonces, el exceso deviene de cuando un papá le dice a un niño que se merece todo y que todo se merece y que el mundo le debe algo. Entonces, ese niño va a crecer convirtiéndose en un adulto insufrible, güey, que piensa que el mundo le debe cosas, que piensa que él efectivamente es mejor que los demás. Un niño que nunca lo permitieron frustrarse, entonces que nunca va a permitir que nadie más lo frustre. Y un niño que obviamente cuando vea que el mundo externo no le recibe en esa cuestión como lo recibía su familia anteriormente, pues va a buscar a una persona vulnerable que sí lo haga, que sí, Sí. mantenga y cumpla con este rol, ¿no? Ese es en exceso. Y luego está en carencia. Y en carencia es cuando deviene una defensa, porque uno es una patología que viene por la crianza y el otro es una defensa que deviene por carencia. Entonces, la carencia viene de esta parte de, si yo a ti de niño, sea en la escuela, sea en casa, sea una mezcla de todo, te hago sentir que no eres suficientemente bueno, que la neta eres un tonto, güey, que no vales nada. Entonces, yo voy a armar, como diría Wundt, me parece, yo voy a armar como esta coraza, por así decirlo, de defensa, de decir, no, sí lo soy. Y entonces yo salgo
defendiendo esta grandiosidad, porque de lo contrario, cualquier cosa chiquita a mí me hace sentir que yo soy chiquito, deviene también en este trauma y yo no me puedo permitir eso. Entonces, por eso, ¿qué hago? Me junto con personas que alimenten también en mi delirio interno de yo no sentirme suficiente, alimenten en mi grandiosidad. Justo. Exacto. Continuemos con la historia. Continuemos ahora sí que con la historia. No vamos a desviarnos, pero ya saben que aquí para analizar, nos encanta analizar, chavos, ¿ok? Bueno, aquí continúa diciendo que esto no fue la primera vez, que al contrario, que era muy recurrente que se iban a su departamento y que ya fuera o que los botara o que su mamá hiciera que se salieran. ¿Qué creen que pasó después? ¿Lo compensó de nuevo? Pasaron los años y la mamá se casó con este sujeto. ¡Ah! No. A ver, lo que estamos viendo es esta cuestión donde luego muchísimas veces, como estábamos diciendo con Re, pues chance hay gente que diga como de fuera de, ay no, pero ¿por qué sigues con esta persona? Pero lo que no vemos es la dinámica interna de manipulación que se está jugando, que aquí hace que, por ejemplo, con todo y que este señor la ha sacado a ella y a sus hijos de su departamento, siempre terminan regresando lo suficiente para que esta mujer se haya casado con él. Eso como recomendación nada más en punto. Acuérdense que ustedes entre más herramientas tengan, tanto psicológicas, económicas, etcétera, etcétera, son más capaces de poner un límite, ¿no? Evidentemente un límite o una persona que es independiente económicamente, que emocionalmente está bien, es mucho más propensa a poner como límites establecidos y límites funcionales. Entonces, esa es la importancia de cuando los psicólogos decimos de tienes que estar bien, no al 100% porque eso es imposible, pero de alguna forma estar bien en una generalidad antes de tener una relación de pareja, porque lo que nosotros nos preocuparía sería que evidentemente cayeran en relaciones, pues vamos a ponerlo en términos coloquiales, tóxicas. No, y de poder tener una buena red de apoyo. Por eso los psicólogos siempre que entras a terapia es, vamos a ver tu red de apoyo y la funcionalidad que tiene dicha red de apoyo. O sea, Sí. porque tal cual como estaba diciendo Rey, cuando empieza a pasar esto de, mejor me quedo callada, mejor no digo nada, ¿no? Te empiezas a aislar de tu propia red de apoyo. Entonces ahí es cuando deviene en esta 100%. cuestión de que regreses y gravites hacia estas conductas, comportamientos o dinámicas que te hacen daño, porque las redes de apoyo ayudan a evitar eso también. A ver, ¿no? continuemos. Entonces, ella dice, pasaron unos años, se casaron. Entre peleas, recuerdo él llamar al teléfono fijo y yo contestar cuando yo tenía como 9, y él pidiéndome que por favor convenza a mi mamá de que se casen, como la boda civil estaba pagada y programada para ese día. A los 2 años, tuvieron una hija. Aún no vivíamos con él. Nació mi hermana y al año de eso, él se mudó a la casa de las abuelas con nosotros. O sea, no tenía casa, cabrón. La que prometió, güey, ni siquiera. Se fue con las abuelas. Joder. Ok. Ay, ahí Un narcisista que resuelva, no inventen. No manches. Ya si te vas a meter en eso. Ahí comenzó el infierno. Todo eran gritos, vivir en tensión. Mi mamá estaba Claro. cada vez más enferma, tiene artritis y artrosis, y cada vez estaba más inestable. Comencé a hacerme adolescente. ¿Y qué creen? Resultó ser que también era un acosador, Oh, violento y cochino. O sea, O refiriéndose sea, con a ella. que la comenzó a acosar. a este ella podría ser adolescente. narcisista o trastorno antisocial, ¿eh? Totalmente. Suena muy de la personalidad de ese cluster. Pero ya estamos hablando, les decía, trastorno de la... ¡Ay, mi vida hermosa! Trastorno de Salió la bebé. personalidad. ¡Ay, Le qué pueden cosa volver tan la cara así, ¿no? hermosa! Ok. Ustedes no la pueden ver aquí, pero está divina. Es Continuamos. hermosa. Mi amor. Entonces, pues bueno, ¿no? Este hombre resulta, tal cual como dice Ara, a tener tal vez esos comportamientos que son más antisociales. Empieza Sí. no solamente a demostrar esta cuestión como narcisista, también antisocial y por supuesto perverso, porque un hombre que está casado con una mujer que se describe a sí mismo como padre de una niña y después la sexualiza es perversión. Completamente. Mi mamá, tantos años sometida a este maltrato psicológico, ya estaba inestable. Vivía enojada, gritando, y claro, como toda víctima de narcisismo, necesitaba replicar algunas formas y conductas, y adivinen quién era su víctima. Esto es algo que sí creo que deberíamos de denotarlo porque es muy real. O sea, es como lo del ciclo de violencia, como decía Ara. O sea, mucho de lo que pasa también muchísimas veces que cuando alguien es violento contra nosotros, replicamos esas conductas violentas con otros que son más vulnerables Sí, que nosotros. 100%. Sí, de hecho- Eso es muy importante. Ahí sí digo una palabra que pueda censurar YouTube, ahí me avisan, pero justamente las personas que son abusadas de una forma pues,
ahí yo creo que me lo cortan tantito o me lo ponen de otra forma, tienden a ser. O Sí. sea, la mayoría de las personas que tienden a abusar a niños fueron personas que fueron abusadas Sí, en la infancia. ese es un dato súper interesante, que bueno, ya no me quiero cambiar de tema, pero por ejemplo, viendo la serie de Padre Maciel, lo primero que pensé fue, seguro abusaron de él. Sí. Y primer capítulo, yo sabía. Sí, claro. O sea, normalmente una persona que sufrió abuso sexual va a tratar de replicar eso en otro contexto para tener ahora sí la sensación de control en esta situación. Entonces, psicológicamente puede funcionar mucho ahí como para, en ese momento no pude, ahora ya puedo controlar yo la situación. Es que justamente yo desde una parte cognitiva, que Ale lo decía desde una parte psicoanalítica, que a mí, de verdad, la teoría psicoanalítica del narcisismo me gusta muchísimo, muchísimo, pero justamente creo que este narcisista del que estábamos hablando como engrandecido, porque sus papás los engrandecieron, lo que va a generar es muy baja tolerancia a la frustración y va a buscar como situaciones de riesgo, situaciones en donde lo engrandezcan, puede ser como una parte como un poquito más impulsiva, ¿no? Y justamente la otra parte va a ser como de esta parte como del trauma, que podría ser como más del padre Maciel, que es como una situación en donde se sienta ya en control, porque justamente esto para un niño evidentemente es un trauma, evidentemente, pero es una situación que no puede controlar, o sea, es una situación que le va a dar muchísima inestabilidad, no está entendiendo bien lo que está pasando, hay muchísima ansiedad. Entonces lo que va a buscar muchas veces el ansioso es sentirse en control, ¿no? Exacto. Entonces en estas situaciones de control, ya si yo no porque acuérdense que las relaciones del narcisista, quieras o no, van a ser utilitarias. O sea, ¿a qué me refiero? Igual y tu mamá sí lo quería mucho, pero ella obtenía algo también, o sea, suena horrible, pero ella obtenía algo y ella daba algo. Entonces es como esta relación que va a tener como el narcisista, no van a ser como relaciones profundas que generalmente todo el mundo tenemos, ¿no? Va a ser una relación que viene desde otra perspectiva. Entonces lo que va a pasar, y esto es un gran ejemplo de del padre Maciel, que ese sí era un psicópata de primera, pero lo que iba a hacer él justamente era ponerse en situaciones de poder y situaciones que él pudiera controlar. Y como lo hacía, pues justamente con un buen puesto, con teniendo las mejores relaciones en todo México, con el Vaticano, etcétera, etcétera. Pero hay que seguir con la historia. Exacto, o sea, algo que me parece muy rescatable de lo que están diciendo aquí antes de continuar es esta cuestión de cómo, sí, la mayoría de las veces lo que vemos en abusadores o en personas que violentan a otras personas es que son personas que están replicando lo mismo que vivieron ellos, ¿no? Entonces, una de las formas en la que lo vemos, por ejemplo, en cuanto a acoso sexual, o que lo ven mucho psicoanálisis en esa manera de la perversión, es esta cuestión donde se replica por encontrar una sensación de normalidad que obviamente no había, ¿no? Entonces es como de, si a mí me abusaron y yo necesito poder integrar esto como algo normal, abuso de otra persona para hacerlo. Y lo mismo ocurre también con la violencia, ¿no? O sea, también con la violencia yo lo que agregaría desde una teoría psicoanalítica es como la violencia amerita a cargas pulsionales agresivas. Entonces, si alguien es violento conmigo, pero yo no puedo ser violento con esa otra persona, yo esa carga agresiva la tengo que sacar con alguien más, y entonces la saco con alguien que es más vulnerable que yo, 100%. ¿no? Continuando. Entre gritos, acosos, ataques de ira, viendo a mi mamá cómo estaba cada vez más enferma y escuchando cómo mi hermano y yo no teníamos derecho a comer cosas como lo tenía, por ejemplo, mi hermana, que era la que compartía con ese señor, y escuchando que nos tenía que mantener y que nos acabábamos todo de comer, pasé mi adolescencia. O sea, básicamente pasó la adolescencia llena de mucha violencia dentro de esa casa, la casa de las abuelas. Pero así como jugaba con mi mamá, con su cabeza, también lo hacía conmigo y con todos. Nadie sabía si era realmente mal tipo o no. Podría continuar diciéndoles muchas experiencias, podría escribir un libro de su comportamiento, pero vamos llegando al final. Yo decidí escapar de la casa de mi mamá. Muy bien. Porque yo grité al mundo que él me miraba y no con ojos de papá. Y aún así mi mamá no lo dejó y se enojó conmigo. Mi mamá vivía gritándome o enojada conmigo. Entonces decidí salirme de ahí, por fin, a los 19, 20 años. Voy a decir algo bien fuerte, pero qué fácil puedes pasar de ser una víctima a ser también una violentadora. Pero justamente en esto, y es terrible, porque sí, también tienes que asumir que no solo él te violentó, sino que también tu mamá te violentó al no defenderte, ¿no? Yo entiendo que justamente se explica por lo que acabamos de decir de la manipulación, pero desde mi punto de vista tampoco se justifica, entonces muy bien por ti que hayas como alcanzado tu libertad, es lo que yo creo que casi cualquier psicólogo te hubiera recomendado. Pero en esto es muy interesante porque yo entiendo que aquí como lo que
se podría resolver es como, su hija biológica, entonces la quería más y a nosotros no nos quería tanto. Es que generalmente en la estructura narcisista a los hijos tampoco se trata por igual. Vamos a poner que todos fueran hijos biológicos, no se trata por igual. El narcisista generalmente tiene al hijo predilecto, que a veces tiene que ser con las mamás, no sé por qué casi siempre, esto sí no es un dato de ciencia, o sea, lo anterior sí, pero las mamás yo observo que eligen mucho al hombre y los papás también al hombre, como que se eligen más al hombre del hijo predilecto, pero bueno, aquí hay como un hijo, sí, hay un hijo predilecto que justamente es el que termina siendo generalmente el narcisista, ya sabes, o sea, justamente el que hace todo bien, el que presumo, el que está no sé qué, luego como un hijo invisible, cuando hay una estructura de 3, no tiene que ser siempre así, pero es lo que pasa generalmente, y un hijo problema, ¿no? En donde se depositan todos los problemas. Entonces puede ser justamente el niño como que siempre termina en terapia, es como el niño invisible o el niño problema. Y justamente también hay mucho este cuestionamiento de ¿por qué mi hermano sí y yo no? Ya sabes, o sea, ¿qué tiene tan especial mi hermano? Y casi siempre en una estructura narcisista o tiende a haber de dos. El que siempre hace las cosas bien y nunca es suficiente, o el que ya cumple la profecía del papá y es un niño fracasado, ¿no? Entonces, esto está muy bien porque yo lo que a mí me suena, no estamos diagnosticando, pero igual esta persona podría ser de esta que igual y cree que en algún momento no es suficiente, ¿no? Entonces, esto es como para que ejemplificar desde una parte un poquito más sistémica cómo pueden funcionar las situaciones, pero es muy interesante porque es lo que les digo, o sea, hay una sensación de ¿por qué yo no? Porque el narcisista no va a ser como de la misma personalidad de todos. Por eso también hay un cuestionamiento de ser una buena persona o no ser una buena persona. Porque a veces como puede ser muy bueno, también puede ser muy malo. O por el mismo gaslighteo, como describía Regina, el juego con tu percepción. Por un lado, soy esta persona terrible que grita y violenta a todos y que además te acosa sexualmente, pero por otro lado, soy esta persona que se preocupa, que te mantiene económicamente, ¿no? Entre comillas, quién sabe cómo las mantenía si no se estaban viendo la abuela. También yo creo que algo que pasa mucho, que a mí en lo personal lo he visto también en terapia, es muy frustrante cuando no tienes el recurso de poderte ir. 100%. O sea, sí hay un punto real que se trabaja 100%. El mundo interno, que yo siempre pongo como esta metáfora de, ok, si estás en el sol, primero a ver si te puedes pasar a la sombra, y ya si te das cuenta que no te puedes pasar a la sombra, ok, ¿cómo le hago para sobrevivir en el sol? Por ponerlo en metáfora, ¿no? Es, si el ambiente está siendo hostil, claro que hay una parte de qué tanto me puedo mover del lugar, qué tanto puedo trabajar también en el mundo externo, que justo esta era una de las críticas que había antes hacia la psicología, que hace muchos años se dedicaba únicamente al mundo interno, cuando no, la realidad 100%. Es que también hay un mundo externo en el que, a ver, ¿cuáles son las herramientas que tienes? ¿Qué tanto me puedo ir? Porque sí es real que el ambiente determina las sensaciones, o sea, sí es un punto real en ese sentido. Por ejemplo, había un científico japonés que, por ejemplo, en las gotas de agua les ponía palabras como, por ejemplo, amor, y las ponía en el parque. Luego ponía palabras de odio a la botellita de agua y la ponía, por ejemplo, en calles donde se transitaba mucha gente. Y sí, físicamente las moléculas cambiaban. O sea, sí el ambiente interfiere en las sensaciones, en el estado de ánimo. Entonces, esa es la parte también complicada. O sea, por eso un niño también es tan vulnerable, porque al final de cuentas no tiene las herramientas para cambiar el mundo externo. Entonces se trabaja con el mundo interno, que aquí, justo como psicóloga, lo primero que hubieras hecho es, a ver, ¿cuáles son tus herramientas? ¿Qué tanto te puedes ir? No sé, rentar, roomies, buscar qué hacer. Si no se puede, ya se puede trabajar un poco el mundo interno, pero sí hay una parte aquí complicada en ese sentido. Y de ahí dos cosas. Uno, de que es muy impresionante, que esto sí está comprobado científicamente, la relación mente y cuerpo, que se habla mucho de la enfermedad de la mamá. Hay una relación mente y cuerpo. Las personas que están mal psicológicamente lo pueden representar de una parte física, eso ya está comprobadísimo. Y también desde una perspectiva, ¿por qué ahorita no hay tantas relaciones de pareja como antes? Lo pueden ver desde una forma negativa, una forma positiva, pero una de las razones, de las muchas razones, es porque muchas mujeres ya no dependen al 100% del hombre. Y eso les da más herramientas de poder decir, yo elijo estar en esta relación de pareja, no por necesidad, sino porque quiero. Y evidentemente cuando hay menos necesidad, pues yo puedo poner más límites. Exacto, o sea, yo creo que algo que está diciendo Re, que también fue lo mismo que yo pensé en esta cuestión, es qué bueno que quien nos mandó esta historia pudo salir y pudo salir a los 19 años, 20 años, pero tal cual, o sea, hay una cuestión donde el ambiente es supremamente importante para el individuo. Y hay muchas veces donde, y suena terrible que lo digamos, pero es que es real, hay muchísimas veces donde la persona es víctima de su ambiente y a veces no se puede ir del ambiente. Sí, y hay unas cositas, herramientas que podemos dar dentro de terapia para que el ambiente sea, por así decirlo, más sostenible, más llevable,
pero lo más favorecedor, por supuesto, es este momento en el que ella dice, oye, ya cumplí, ya tengo, ya voy y ya me voy. Sí, yo también una cosa que, ay, lo lamento mucho y no sé si sea algo que yo le adjudico a México o es un tema en generalidad o si tiene que ver con un tema cultural. Yo de verdad, si algo observo en pacientes y sí se los hago saber, es como, creo que normalizan muchas conductas que no se deberían de normalizar. O sea, por ejemplo, en México tenemos mucho normalizado el papá ausente, que es un trauma para el niño, ¿no? Pero como el 40-50% de los hogares en México no hay un papá, pues bueno, lo podemos hacer así, ¿no? Se puede llegar a normalizar muchísimo la violencia, los comentarios que yo luego escucho de pacientes que digo, no inventes que tu mamá te dijo eso. No inventes que tu papá te hizo eso. pasa. Y le siguen, y justamente es otro tema que vamos a ver en otra, porque ahorita ya lo agarramos más hacia narcisismo, el de las familias tóxicas, que dices, es que no puede ser. O sea, de verdad, por más que sea tu mamá, no puedo creer que te esté haciendo este tipo de comentarios. Entonces aquí es muy doloroso, porque ¿qué esperarías de una mamá? Efectivamente, que la mamá aquí hubiera defendido a la hija. O sea, eso es lo que se tendría que esperar, que es correctamente, perfectamente entendible que tú lo hayas esperado y que te haya decepcionado y que eso lo hayas percibido como violento y se te haya podido hacer como un trauma o ahí como un momento doloroso para ti y qué bueno que saliste y a pesar de, ¿no? Porque muchas veces por este concepto que tenemos de familia, de no se debe de abandonar, hacemos ciertas cosas que te iban a privar. Nada más cerrando de eso que dicen de cómo es importante el ambiente, eso se ve mucho en la cognitivo-conductual cuando haces el análisis funcional de la conducta, ¿no? ¿Qué cosas ambientales te están haciendo permanecer o irte? Y justamente, o sea, nada más uno de los experimentos, unas ratitas que justamente les ponen, uno es un paraíso de las ratas, las dividen en dos grupos, ¿no? Y otra es una cárcel para ratas, ¿no? Desgraciadamente, como Ale también ha dicho, los experimentos de psicología a veces también se hacían en animales. Y a unas les ponen agua, a las dos les ponen agua y heroína. No, Pueden elegir. Las que estaban en la cárcel de ratas se hicieron adictas a la heroína, las que estaban en el paraíso de las ratas tomaban agua. Así de importante es el ambiente. Sí, sí, es Por una lo que realidad. No decían. somos seres aislados. No. No. Y puedes trabajar el mundo interno, pero el mundo externo interfiere muchísimo Por eso en la les sensación. decimos tanto de aguas con su relación de pareja, porque si tienes una relación de pareja tóxica, no hay forma, nadie puede ser tan zen para que no le afecte. Ahora, pero algo importante que yo estoy de idea de esta cuestión es, tenemos que darnos cuenta que sí, la mamá es víctima, que se convierte también en violentadora totalmente, pero la mamá ya está perdida dentro de esa dinámica de violencia, ya está perdida ahí. O sea, muchísimas veces, tal cual como dice ahora, lo que yo veo mucho que pasa luego con pacientes es esta cuestión de no me salgo del ambiente, de la dinámica violenta, porque yo tengo la fantasía de que yo puedo salvar, por ejemplo, en este caso, a mi mamá, ¿no? Y llega luego un momento donde te das cuenta y te decepcionas mucho de entender que no lo puedes hacer, ¿no? O sea, porque yo recuerdo mucho, por ejemplo, a una paciente que duró un tiempo conmigo y cómo ella sentía como que si se salía de la dinámica familiar violenta y caótica donde estaba, entonces era como si le estuviera dando la espalda al resto de la familia. Sí. Y recuerdo que una de las intervenciones que yo hice con ella era decirle que no porque el resto de la gente no pueda notar que la casa está ardiendo en llamas, quiere decir que tú tienes que quedar y quemarte también, ¿no? Entonces, yo lo veo mucho de esta forma. Creo que habla de una herramienta hasta mental y psíquica muy fuerte, el que esta chava, quien nos mandó su historia, haya podido salir de ahí, ¿no? Y no se haya quedado también dentro de esa dinámica y que en cuanto cumplió la mayoría de edad, ¿no? Aquí nos da a entender que 19, 20 años posiblemente trabajó, ¿no? Buscó cómo y salió, pero muchas personas no tienen esas herramientas por lo mismo de que el ambiente no se los permite. Y justamente es cuando ves como ciertos patrones de, pues, ¿por qué estás en una relación tóxica? Porque es igual estar en mi relación tóxica y irme con el novio y etcétera, que aparte igual y ya lo normalicé, o quedarme en una casa que es muy violenta, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, o sea, eso les empuja mucho. Y algo que también hay un estudio bastante interesante de eso, de que es un factor de protección que los hijos se vayan de una forma tardía de la casa de sus papás. O lo contrario que podríamos pensar, es bueno que los hijos tengan como esta accesibilidad de o puedes regresar cuando tú quieras o aquí está tu ambiente seguro, pero evidentemente el ambiente de la casa tiene que ser seguro y no todas las casas funcionan de esa forma. Yo para cerrar diría, red flag si no puedes contarlo en público, red flag si no puedes de alguna u otra manera, si no te sientes cómoda en la relación te empieza a perder de ti y también si te empieza a aislar en una relación, normalmente por ahí no va. Yo les diría, o sea, muchísimo también como que traten de ver en una totalidad, o sea,
qué tan buena es la relación y qué tan a gusto me siento, ¿no? Porque una relación no solo va a afectar en cómo me siento ahorita contigo cuando estamos compartiendo tiempo juntos, sino me puede cambiar la percepción de la vida, del trabajo, de mí mismo, etcétera, etcétera. Cuando les decimos que el ambiente es importante, también las personas con las que convivimos son muy importantes, ¿no? Entonces, una persona que tenga un buen, o sea, lo ves muchísimo. O sea, yo, por ejemplo, cuando yo veo muchos trastornos de ansiedad, una de las cosas que voy a preguntar casi siempre cuando una persona con un trastorno de ansiedad viene, me da como siempre la curiosidad de cómo era tu familia, ¿no? Porque evidentemente de algún lugar aprendiste esta parte de no te puedes equivocar, o esta parte de incertidumbre, o el mundo es muy malo, la vida es muy mala, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vas introyectando ciertos pensamientos. Entonces también les diría desde esa perspectiva como que cuiden mucho lo que están haciendo, ¿no? Y a veces a mí... Yo, por ejemplo, no vamos a decir como regla, porque tienes que entender como el problema de una forma más como, adentrada, pero también como ciertas cosas que yo pongo en terapias, yo siempre reviso cómo están las relaciones interpersonales, cómo está la parte del ejercicio, cómo está la parte del sueño, porque son cosas que evidentemente van a afectar. De lo que podría decir del trastorno narcisista de la personalidad, con el narcisista creo que aquí nos tomamos más la libertad de poder hablar del trastorno narcisista, porque de una forma en la que podemos decir violenta, etcétera, etcétera, porque al narcisista no le interesa ser narcisista, francamente, ¿no? Igual en otro trastorno no quisiéramos hacer como un estereotipo acerca de ese trastorno, pero hablar de características no es hacer un estereotipo, es conocer y entender, ¿no? Entonces, el trastorno narcisista de la personalidad, que podríamos decir, si hay una parte de afectación, aunque igual y no pueda ser de una forma tan me golpeó, me violentó de una forma física o etcétera, etcétera, hay muchas cosas que a la larga te van a afectar. Es que a veces es más fácil ver, obviamente, la violencia física que la violencia psíquica, mental, económica, psicológica, que se da por lo mismo de que muchas veces se toman el tiempo justamente de establecer una dinámica que entonces hace que la persona ya lo vea como algo normal. Y justo termina aquí diciendo que pues ella se salió, pero la mamá lleva 25 años todavía con él. Vale. Y todavía no lo deja, pero por lo menos la mamá sabe que él es narcisista, pero aún así no lo puede dejar, ¿no? ¿Por qué? Porque ella, como decimos, ya ella está acostumbrada a una dinámica también de pareja y una dinámica que tal vez no sea que le beneficie, sea que no le beneficie, ¿no? Pero una dinámica donde ella también ya tiene y juega un rol y donde tal vez resulta conveniente quedarse, sea porque siente que no puede salir o sea porque ya se siente cómoda dentro de ella. Pero está bien que no se ponga de salvadora de su mamá. Por la supuesto, verdad. pero hay mucha culpa seguramente detrás de eso, que claro. yo creo que deberíamos tocar en otro episodio. O sea, la culpa que deviene de sentir el abandono a la dinámica familiar o al resto de la familia. Y qué chistoso, porque justamente en su personalidad les decimos, repito y repito, no estamos diagnosticando, pero de la forma de cómo ponerlo, escribirlo, etcétera, etcétera, se ve que es una mujer bastante madura, ¿no? Y justamente eso es lo que probablemente le hizo el ambiente, o sea, tener que madurar, porque la imagen que tendría que tener de papás, de que te guían, te enseñan, etcétera, etcétera, no estaban cumpliendo la función. Entonces, ella misma la tuvo que cumplir, que en término gestal se llamaría herramientas emocionales que tienen las personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues probablemente es lo que decíamos hace unos podcasts, de que no es que, no lo dijimos en el curso de la felicidad, que por cierto, pregúntenos acerca de nuestros cursos, pero lo dijimos en el curso de la felicidad, de que no es que todas las razones todo pase por una razón, pero podemos entender que nuestra historia de vida repercutió en lo que nos está pasando ahorita, ¿no? Tal cual. Y nada más para terminar con todo lo que nos escribió, que agradecemos muchísimo que nos manden sus historias y que confíen también en nosotros, recordándoles también que lo estamos haciendo obviamente desde una opinión parcial a partir de la información que nos dieron. Siempre tengo que decir esas cositas, pero nos dice, la salud de mi mamá está sumamente deteriorada y él que le juraba que la iba a mantener más, ya luego terminó siendo mamá, le daba dinero solamente para comprar pan, nunca le dio para sus remedios, nunca pudo ir a un médico particular, llegó casi a quedarse inválida. Mi abuela tuvo que vender la casa y de ahí pudieron ponerle una prótesis en la cadera porque ella prácticamente no caminaba ya. Y aún así él exigía a ella que se pare, que le haga desayunar, vaya al mercado. Y por cierto, él tiene autos, motos y muchas cosas, pero son de él. Nada familiar. Mi mamá no puede ni tocar esas cosas. Se compra también iPads, iPhones, MacBooks y todo, pero mi mamá va al Seguro Nacional a que le den la peor atención. Ay, no. Y sí, como les digo, sigue con él. 25 años y mi hermana menor, al igual que yo, mucho tiempo, sigue cargando con la idea de algún día salvar a mi madre.
Y eso es crecer y vivir con un narciso. Terrible. Y obviamente a lo largo de mi vida tuve relaciones amorosas muy dañinas por el ejemplo de amor que yo tenía. Pero hoy estoy casada, hago terapia y tengo a un buen hombre a mi lado. Lo único que me aterra a veces es ver en mí cosas de ellos dos. Quisiera eliminar de mi cabeza cualquier parentesco mental que tenga con ellos, pero es una lucha constante. Y por eso, cuando veo a una amiga sumergida en una relación así, le digo que esto no es un chiste, que está definiendo una parte de su vida. Muy bien. Y eso es todo. Gracias. Felicidades para ti, la verdad, felicidades sí. para ti. Y es lo que decía, o sea, hay traumas que se van a quedar y hay cosas que van a seguir doliendo. Y a pesar de todo eso, lo que tenemos que admirar de ti es que has hecho cosas para ayudarte y que estás mejor. Que lo vas a poder borrar, probablemente no, pero la verdad es que has hecho las cosas bastante bien. Y que reconoce que es un trabajo constante. Yo eso Claro. es algo que luego Sí, lo he eso hablado también es mucho real. con mis pacientes, porque yo creo que no se habla suficiente sobre el trabajo constante que es ir en contra de todo lo que has aprendido Romper para patrones. poder estar bien contigo misma. O sea, entonces, sí, para empezar, entendemos que por supuesto debe de haber una culpa muy fuerte asociada a esta cuestión de no poder salvar a tu madre, porque todos, además, ¿saben qué pasa? Es como el sueño infantil de todos los niños, ¿no? O sea, esta cuestión como de cuando ven violencia en los papás y de pensar en su omnipotencia, de yo lo puedo salvar, yo lo puedo hacer, yo lo Sí. puedo arreglar. O de ¿no? la misma forma cuando se divorcian de, ¿fue mi culpa? ¿Fue Sí, algo? normal. Entonces, Sí, normalmente entra mucha culpa cuando rompes ciertos patrones y de alguna u otra manera es también el decir, ¿sabes qué? No me corresponde y le entrego a cada quien lo que le corresponde. O sea, yo creo que al final sí es poder sostener de alguna manera esa culpa que se genera. Exacto. Y pues, Pero bueno, no, como siempre, agradecerles muchísimo por haber estado en este espacio con nosotras. Por favor, síganos en nuestras redes, síganos en Instagram sobre todo, porque ahí les pedimos, por ahí les mandamos los temas que pedimos para poder brindar estos análisis hacia ustedes. Y si les gusta, por favor, regálenos un like, un comentario, díganos qué les pareció y suscríbanse tanto a YouTube como a Spotify. Activen por ahí las notificaciones para que nos estemos viendo aquí todos los martes. Y también recordarles que si bien nos encanta estar aquí con ustedes, este es un espacio meramente de entretenimiento, este no es un espacio psicoterapéutico y en caso de requerir o estar buscando ayuda profesional, por favor dirigirse hacia las redes de nuestra clínica donde los pueda atender un profesional de salud mental capacitado. gracias. gracias. Bye.